Alaben, alaben al Dios de Israel en su santuario. Alábenle en su magnificencia, en la magnificencia de su firmamento. Alábenle por sus proezas, alábenle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alábenle a son de bocina, alábenle con salterio y arpa, alábenle con pandero y danza, alábenle con cuerdas y flautas, alábenle con címbalos resonantes, alábenlo con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe al Dios de Israel. Aleluya. Nosotros alabamos a nuestro Dios. Adoramos a nuestro Dios. Exaltamos su nombre. A Él llamamos Altísimo y a Él enaltecemos. No privilegiamos lo secundario. Agradecemos a nuestro Dios, que Él es el verdadero Dios, el Dios de los dioses, el Señor de los señores, el soberano de los reyes del mundo. Solo en nuestro Dios confiamos. Solamente el Dios de Israel nos hace vivir confiadamente, muy bendecidos, muy bienaventurados. En Él nos regocijamos. Él es nuestro bien. Nosotros perseveramos en nuestro Dios. Nadie que persevera en el Dios de Israel queda avergonzado. Y oramos, porque su voluntad es buena, agradable, perfecta, y pedimos su voluntad cuando oramos, y a Él oramos. Sobre toda autoridad hay uno más alto, el Dios de Israel, que es el que pone y saca reyes. Toda autoridad por Él es establecida. Él ha establecido al presidente Milei al frente de la República Argentina. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en el presidente Milei y en cada persona bajo autoridad. El presidente Milei, en un discurso de prensa, habló de palomas, halcones, talibanes. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en los que son representados por las palomas, en los que son representados por los halcones. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en los talibanes y en toda autoridad. Por ejemplo, Victoria Villarroel, Kicillof, Massa, Tayana, Hildoins, Frank, Quintela, Sáenz y Marocco, Puyaro, Delia, Grabois. En toda autoridad, en cada autoridad, también rogamos la voluntad de nuestro Dios. En cada ñoqui, en cada cuca tira piedra, rogamos la voluntad de nuestro Dios. En cada terian, en cada puntero político, en toda persona bajo autoridad. Nosotros agradecemos a nuestro Dios, que en su luz vemos la luz. Y Él nos enseña, porque Él mismo nos disciplina, Él mismo nos esfuerza y nos revela. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. El hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. En la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Los hombres escarnecedores, burladores,
ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. El pobre y el usurero se encuentran, el Dios de Israel alumbra los ojos de ambos. Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo, y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. El siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Dios de Israel será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe, mas del Dios de Israel viene el juicio de cada uno. Abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Agradecemos a nuestro Dios, que como somos enseñados no estamos afanosos por nada, no estamos preocupados por nada. En cambio, oramos por todo y por todos. Es una oración única. Y el Dios de Israel no hace acepción de personas. Y pedimos su voluntad, la voluntad de nuestro Dios en todo y en todos. El Dios de Israel es el que pone y saca reyes. Rogamos su voluntad en la autoridad que estableció al frente de la Argentina. Rogamos su voluntad en el presidente Milei, en el Congreso, diputados, senadores, en la justicia federal, en las fuerzas de seguridad, en cada jefe de familia, en cada jefe de familia que no tiene trabajo, en cada jefe de familia que no cuida su trabajo, en cada jefe de familia que no tiene formación académica. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada líder que invoca su nombre. Por ejemplo, Bukele, Milei, Trump, Isaac Herzog, Benjamín Netanyahu. También oramos rogando la voluntad de nuestro Dios en el indulto a Benjamín Netanyahu. Oramos también por Giorgia Meloni, Santiago Peña, Santiago Abascal, Zelensky, Novoa Paz, Kast, Mulino, Boris Johnson, entre otros. Agradecemos a nuestro Dios, que Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. En Él no hay mudanza, no hay sombra de variación.
Él guió a su pueblo en tiempos de Moisés, en tiempos de Josué, como somos enseñados. Habló el Dios de Israel a Josué diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: señálense las ciudades de refugio de las cuales yo les hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida, que matare a alguno por accidente, y no a sabiendas, y les servirán de refugio contra el vengador de la sangre, y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad, y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Béser, en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriere a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciere delante de la congregación. Nosotros oramos por cada uno que causó muertes, por accidente o no. Por ejemplo, como se ve en las noticias respecto a un profesional de la salud que murió por uso de propofol, de fentanilo, en las Propofest, en las fiestas donde se usan esos fármacos. Oramos por cada profesional de la salud, también por cada anestesiólogo, también por cada farmacéutico. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en todo y en todos. Nosotros también oramos por la justicia federal, porque también está presente lo que sucedió con el fentanilo contaminado. Rogamos a nuestro Dios, que es la luz que resplandece en las tinieblas, su voluntad en cada uno, en todo y en todos. Agradecemos a nuestro Dios, que su voluntad es buena, agradable, perfecta, y también oramos a nuestro Dios, rogando su voluntad en todos los que alzan su mano contra su trono, contra su reino, contra su señorío, contra sus niños. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en los que dividen su reino, en los que enseñan idolatría, en los que enseñan falsas doctrinas, en los que son piedra de tropiezo para los niños. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en los que con impiedad e injusticia detienen la verdad. Rogamos la voluntad de nuestro Dios
en Argentina, Cuba, Venezuela, Nigeria, Sudán, Congo, Etiopía, Somalia, Mozambique, Irán, Turquía, Qatar, Siria, Líbano, en todo el Medio Oriente, Ucrania, Rusia, Corea del Norte, China, en toda la tierra, porque con Israel ya somos un solo pueblo por la sangre de Cristo y hecho está. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en los niños persa, en los ayatolá, en Erdogan, en los kurdos, en Reza Pahlavi, al-Julani, en todos los niños. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en la diáspora, en los niños que están en conflictos bélicos, sea porque son reclutados y tienen formación militar, como también ha sido público que está haciendo Irán, y también rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada niño que está en medio de conflictos bélicos. Por ejemplo, los niños de Gaza en manos de terroristas palestinos, también los niños de Ucrania, de Rusia. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada niño que no conoce al Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y al hablar de niños reclutados que reciben entrenamiento militar y son miembros de milicia, hablamos de organizaciones terroristas, porque también oramos por los niños persas, que son los niños iraníes, porque un grupo terrorista no representa a todos. Por eso hago la corrección de que son terroristas los que reclutan niños y les dan formación y entrenamiento y conocimiento militar y uso de armas, uso de armamento bélico. Agradecemos a nuestro Dios que en su luz vemos la luz y Él nos revela a través de Pablo, judío fariseo. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues, aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero miren que esta libertad suya no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos,
e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecan. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Agradecemos a nuestro Dios, que en su luz vemos la luz. Y como Él nos revela, por torpe que uno sea, en el camino de la santidad no nos vamos a extraviar, porque el mismo Dios, el Dios de Israel, está con nosotros. Agradecemos a nuestro Dios que nosotros somos templo de su Espíritu Santo. Todos somos templo de su Espíritu Santo. No hemos recibido el espíritu del mundo. No hemos recibido el espíritu de este mundo. Y renunciamos a todo espíritu que nos oprime. Y a nuestro Dios rogamos que nos dé su hermoso Espíritu Santo. Porque no es con fuerza, no es con ejército, es con su espíritu. Con el Espíritu Santo del Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo, que es el Espíritu de verdad, el Consolador, rogamos a nuestro Dios que nos dé espíritu de gracia y oración, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Dios. Rogamos a nuestro Dios que envíe más obreros a su mies. Rogamos a nuestro Dios por cada autoridad. Toda autoridad por Dios es establecida. Oramos a nuestro Dios rogando su voluntad en el presidente Milei y en cada persona bajo autoridad. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en la libertad avanza en Argentina, en la libertad avanza en Tucumán, en cada provincia. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en la reelección del presidente Milei en el año 2027. Oramos rogando la voluntad de nuestro Dios en Lisandro Catalán y en cada candidato de la Libertad Avanza. Rogamos la guía del Espíritu Santo del Dios de Israel para todo el electorado al votar en cada comicio, en cada elección de ahora en más, especialmente en el año 2027. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada candidato que se va a presentar a elecciones de ahora en más, especialmente en el año 2027. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada candidato que va a ser elegido de ahora en más, especialmente en el año 2027. Rogamos a nuestro Dios que cada comicio, cada elección acontezca con transparencia. Agradecemos a nuestro Dios que Él nos enseña a través de su Hijo Jesucristo. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían:
De cierto les digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Agradecemos a nuestro Dios que efectivamente por su gracia, por su buena, agradable y perfecta voluntad, a cada uno Él nos levantó. Y es nuestro Dios suficiente para sostenernos en pie, para guardarnos sin caída, y nos hizo levantar para servirle. Y nosotros somos adoradores suyos que le adoramos en espíritu y en verdad. Y como Él nos enseña. Y cuando llegó la noche trajeron a Él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué temen, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿Qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados, que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: Vayan. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Agradecemos a nuestro Dios que
nosotros a Él adoramos. El Dios de Israel es nuestro miedo, el Dios de Israel es nuestro temor. Agradecemos a nuestro Dios que Él prospera en cada uno el temor de Él, como somos enseñados, hasta los demonios le ruegan al Señor Jesucristo. Agradecemos a nuestro Dios que toda la victoria, la honra, el poder, la fuerza, la alabanza son del verdadero Dios. También cada vez que Satanás tienta al Señor Jesús, huye. Satanás huye. Satanás nunca pudo vencer la palabra del Dios de Israel. El Dios de Israel reina, el Dios de Israel reinó, el Dios de Israel reinará eternamente. En el nombre de su Hijo Jesucristo, a nuestro Dios adoramos. El Dios de Israel reina eternamente en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y oramos a nuestro Dios, porque toda la tierra e Israel ya somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Pedimos la voluntad de nuestro Dios en Argentina, en Israel, en cada uno, en la casa de cada uno, en la familia de cada uno, en los seres amados de cada uno, en los que nos consideran sus enemigos. Nosotros agradecemos a nuestro Dios que Él nos hace entender la ciencia del santo, la ciencia de los consejos, y nos revela, porque el Dios de Israel es nuestro Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, y nos enseña. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes.
Nosotros, como el apóstol Juan, a quien se revela el Apocalipsis, como profetas, hombres amados de Dios, también comemos la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Agradecemos a nuestro Dios que Él no ha permitido que seamos tentados más allá de lo que podemos resistir, y al lado de cada tentación ha puesto la salida para que podamos soportar. Y oramos por todo aquello y todos aquellos por los cuales tenemos muchos pensamientos. También oramos rogando la voluntad de nuestro Dios en los gremios, también en la CGT, en la ley de reforma laboral, en la apelación hecha por el gobierno y en la justicia. Rogamos la voluntad de nuestro Dios respecto a nuestro pedido de que haya una ley de información pública, porque cuando se habla del dinero del pueblo, nosotros entendemos que compete a todo el pueblo. Y rogamos a nuestro Dios que haya una ley de información pública donde se dé cuenta de lo que se hace con cada centavo del dinero que corresponde a todos. También rogamos la voluntad de nuestro Dios respecto a la libertad de expresión. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada influencer que se siente perseguido. También oramos a nuestro Dios no solamente por la ley de información pública, sino también por todo aquello que paga el pueblo, por ejemplo, IPLA, ingresos brutos, tasa, impuestos. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en la reforma educativa, en la reforma de la ley 27795. Rogamos, suplicamos, imploramos la voluntad de nuestro Dios en los que votaron a favor de la aprobación de la ley de aborto, y recordamos lo que hemos sido enseñados antes. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?
y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré, cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndannos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Agradecemos a nuestro Dios, que Él es nuestro amparo, la fortaleza de todos, de cada uno, nuestra torre fuerte, el refugio de cada uno en los momentos de angustia. Agradecemos a nuestro Dios que Él entiende todo intento de los pensamientos, y Él nos enseña porque no hace acepción de personas. Y podemos decir, como dijo Isaías: porque el Dios de Israel me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciéndome: no llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temas lo que ellos temen, ni tengas miedo. Al Dios de Israel, Dios de los ejércitos, a Él santifica. Sea Él tu temor, y Él sea tu miedo. Agradecemos a nuestro Dios, que nuestra lealtad es con Él, el amado de nuestras almas. Nuestra fidelidad es con el Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y somos enseñados por Él. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo, y hecho está. El Dios de Israel no se adormece, no dormita, no duerme. El Dios de Israel no desampara a su pueblo por amor de su nombre, por amor de su honor. Santificamos el nombre de nuestro Dios y lo hacemos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.